Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Está conmigo. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Is this still a thing? El Instituto Nacional para Ciegos INSI tiene la tarea de garantizar los derechos de los colombianos ciegos y con baja visión de Colombia, en términos de inclusión social, educativa, económica, política y cultural. El INSI, la entidad adscrita al Ministerio de la Igualdad que asesora a entidades nacionales, territoriales y locales que tienen a cargo la atención de los casi 2 millones de personas con discapacidad visual del país. A través de sus servicios brinda asesoría en educación inclusiva, accesibilidad digital y física e inclusión laboral. Cuenta con la imprenta nacional para ciegos que produce y entrega material especializado en diferentes formatos. Y cuenta con una tienda que pone a disposición más de 180 productos para posibilitar el desempeño de las actividades cotidianas de una manera autónoma e independiente. Y como escenario para el acceso al conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento, tiene la biblioteca virtual para ciegos que pone a disposición libros en formatos accesibles, con diversas obras y géneros. Y para garantizar la participación, el acceso a la cultura y el entretenimiento, escuche INSI Radio, la emisora virtual que le da voz a las personas con discapacidad visual. Instituto Nacional para Ciegos INSI, trabajando por una Colombia más incluyente. www.insi.gov.co. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Intersignos, un programa dedicado al colectivo de personas sordas. Presenta Daniel Buñuelo.
Características del programa. Audio, español. Subtítulos, español. Bienvenidos al programa Entre Signos de hoy. Nuestro invitado de hoy es una persona oyente y trabaja como abogado, pero sabe lengua de signos. Se llama Juan José Rubiño y este es su signo. Tienen 2 despachos de abogados, uno en Granada y uno en Barcelona. Y uno de los objetivos que tienen es ofrecer servicios adaptados para personas sordas, para que puedan ir a hacer gestiones relacionadas con, jurídicas, penales, civiles, etc. Él es hijo de padres sordos y dentro de su familia hay unas 9 personas sordas. Por ese motivo tiene conocimientos de la lengua de signos y de la comunidad sorda. Gracias a esto puede dar apoyo a las personas sordas. Hola, muchas gracias por invitarme. Sí, realmente soy abogado. Tengo muchas personas sordas dentro de mi familia y tengo conocimientos de lengua de signos. Las personas sordas vienen a mi oficina porque de esa manera pueden comunicarse directamente conmigo de cualquier problema, problemas de despidos, problemas de deudas, problemas de herencias, o cualquier tipo de problemas, de accidentes, de cualquier tipo, y no hace falta que venga un intérprete porque ya se pueden comunicar directamente conmigo y eso es muy cómodo para ellos. Ya desde que era pequeño siempre tuve ganas de ayudar a las personas sordas. Actualmente las leyes tanto en España como en Cataluña y en la Constitución española podemos observar que se ha producido un avance en relación a las personas con discapacidad o no. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que hay factores positivos, hay factores negativos? Bien, después de mi experiencia de aproximadamente 10 años como abogado, lo que más veo en el mundo de las personas sordas son problemas laborales, de despidos, de impago de salarios. Veo también algún tipo de problema relativo a jubilación, a incapacidad, invalideces, incapacidades, gente que quiere pedir algún tipo de prestación. Y también algún problema penal o algún problema de accidente de tráfico y todo eso. Entonces, en relación a todo ello, puedo comentar que efectivamente la Constitución española reconoce en su artículo 14 el derecho fundamental a la igualdad. Eso significa que todos los seres humanos, sean discapacitados o no, deben tener la misma igualdad, las mismas oportunidades, tanto unos como otros. No pueden ser nunca discriminados. Y sobre todo deben tener la misma accesibilidad al mundo del trabajo o a cualquier ámbito de la vida. Eso se traslada de manera que existen leyes que reconocen prestaciones específicas para los incapacitados. Cuando un incapacitado no tiene un trabajo remunerado, puede percibir una prestación. En Cataluña puede percibir la de la Generalitat de Cataluña. Se traslada también a algunos beneficios fiscales. Aquí dependerá del grado de minusvalía que tengamos. Hasta un 33% hay unos beneficios fiscales, del 33%
al 65%, hay otros beneficios fiscales. Hay ayuntamientos que no cobran, por ejemplo, el impuesto de vehículos de tracción mecánica a los discapacitados, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa muy importante, que existe una ley que permite anticipar la jubilación a todos los discapacitados, y entonces una persona discapacitada que tenga reconocida un 65% de minusvalía o más podrá ver reducida su edad de jubilación en un año por cada 4 años de minusvalía. Es decir, si una persona minusválida tiene reconocido 4 años de minusvalía, podrá jubilarse en vez de los 65 a los 64. Si son 8 años, a los 63. Y así sucesivamente, incluso podría llegar hasta los 52 años, reduciendo su edad de jubilación. Y luego en el mundo laboral existen numerosas bonificaciones para las empresas, bonificaciones directas, de manera que las empresas pueden cobrar dinero, aproximadamente unos 3.000 euros por cada trabajador discapacitado que contraten como indefinido. Y además tienen bonificaciones indirectas, eso significa que las empresas pagarán menos cuotas de seguridad social y algún tipo de bonificación más. Existe una obligación por parte de la empresa de contratar un mínimo de personal minusválido. Por ejemplo, las empresas que tengan un número igual o superior, bueno, a partir de 50 trabajadores, tienen que tener como mínimo un 2% de trabajadores discapacitados. Circunstancia esta que casi nunca se cumple. No obstante, yo entiendo, y lo trataremos un poco más adelante, que bueno, esto es un gran avance, pero no hemos llegado donde teníamos que llegar. Faltan muchos avances en la legislación. De momento esto es más a grandes rasgos lo que existe hoy por hoy. Muy bien, entonces me gustaría más centrarme en las situaciones en las cuales se encuentran muchas veces las personas sordas debido a sus problemas de comunicación, ¿no? Un poco partiendo ya de tu experiencia y de las situaciones que has vivido. Bien, desde mi experiencia yo te podría contar que a diario me encuentro con numerosos problemas relacionados con los sordos. Por ejemplo, el primer gran problema que yo me encontré en mi trabajo fue en el caso de una mujer sorda que quería pedir una invalidez por enfermedad. Cuando iniciamos los trámites, el primer paso siempre es, además de solicitar, tenemos que ir a visitar a la inspección médica. En la inspección médica yo le acompañé como intérprete, única y exclusivamente en calidad de intérprete, y fui literalmente expulsado de la consulta de la inspección médica. Lógicamente nos tuvimos que marchar de allí y puse una queja, incluso una denuncia contra el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña en el Defensor del Pueblo, y esa queja surtió efecto y efectivamente se tomaron las medidas oportunas para que a partir de ese momento ya los sordos pudieran ir acompañados de intérpretes sin ningún problema. Estoy seguro que si en vez de ir con una mujer sorda hubiera ido con un inglés, no hubiera habido ningún problema con que el inglés hubiera entrado con un intérprete. Otro de los muchos ejemplos que yo me encuentro es en el seno de las propias familias, ¿no? Es decir, a veces hay algún sordo que es el único sordo dentro de la familia y me encuentro con que ha firmado o ha aceptado documentos notariales o documentos bancarios o documentos privados o contratos de compraventa que no sabe lo que ha firmado, se ha fiado de lo que dice su propia familia, sus hermanos, sus padres, y realmente no es consciente de lo que ha llegado a firmar o a comprometerse. Siempre lo hacen sin utilizar el intérprete. Otro de los muchos ejemplos que yo me encuentro también es en el caso de despidos de trabajadores sordos, ¿no? Ahora, en el momento en el que estamos de crisis, es muy habitual que las empresas despidan a partes importantes de la plantilla, del orden de 10, 20, 30, 40, 50 o 100 trabajadores, de entre los cuales posiblemente exista alguna persona sorda. El procedimiento para hacer este tipo de despidos, que es un expediente de regulación de empleo, pasa siempre por hacer asamblea ante todos los trabajadores, de manera que la empresa explica y tiene que explicar los motivos por los que decide despedir a ese número grande de trabajadores. Nunca, jamás se han preocupado las empresas, yo no lo he visto nunca, se han preocupado las empresas de llevar a un intérprete para que traduzca literalmente a esa persona sorda por qué la empresa tiene que tomar esas decisiones. Yo me encuentro con que el sordo forma parte de un colectivo despedido, forma parte de un ERE, y el sordo lo único que sabe es que la empresa tiene problemas, pero no sabe por qué
no sabe cuáles son las medidas que se van a adoptar, no sabe por qué le ha tocado a él despedirlo, no sabe absolutamente nada. Me encuentro también muy a menudo, otro ejemplo, que hay organismos en los que las quejas solamente se pueden poner por teléfono. Por ejemplo, las compañías aéreas, algunas de ellas, cuando tenemos alguna incidencia con el billete, con la reserva del billete, con el equipaje, siempre nos remiten a un 902 para que llamemos. Difícilmente un sordo puede llamar. El problema grave que encuentro yo, que lo veo yo cada día, es que hay una dificultad añadida en tanto en cuanto hay pocos intérpretes y además pedir un intérprete tiene un trabajo añadido en tanto en cuanto se tiene que pedir con mucha antelación y tiene mucha dificultad. Otro de los ejemplos que me encuentro muy a menudo es que, porque cuando yo celebro un juicio, a pesar de ser conocedor del lenguaje de signos, a mí me gusta que venga un intérprete cualificado a fin y efecto de que traduzca literalmente y simultáneamente lo que está pasando en el juicio. A veces ha pasado que el intérprete no ha podido venir, o bien que ha venido, se ha tenido que marchar porque el juicio se celebraba un poquito tarde y se ha tenido que marchar a hacer otro servicio. Lógicamente yo en ese momento he pedido la suspensión del juicio y el juez se ha enfadado conmigo porque entiende que no es necesario que haya un intérprete si al sordo no se le va a preguntar nada. Realmente no es que se le tenga o no se le tenga que preguntar nada al sordo, simplemente es que solo se tiene que enterar de lo que está pasando en el acto del juicio. Pasa también muy habitualmente esto en el mundo de las notarías. A veces he acompañado o he hecho algún documento notarial tipo compra-venta, tipo aceptación de herencia, algún tipo de poder, y por el motivo que sea el intérprete no ha venido y el notario insiste en hacer el documento, en seguir adelante con el documento a pesar de que no haya intérprete. Entiendo que tampoco eso se puede permitir y yo tengo a veces serias discusiones con el notario por ese tema. Como ese podría poner miles de ejemplos. El sordo se encuentra con muchos problemas añadidos y a pesar de que efectivamente la lengua de signos está reconocida oficialmente, lo cierto es que las administraciones, los ayuntamientos, la Generalitat, cualquier organismo público no está preparado para atender a una persona sorda, como sí lo está en cambio para atender a una persona oyente, véase catalana, véase castellano parlante, véase incluso extranjera, francesa, inglesa, etcétera, etcétera. Realmente la ley tiene mucha voluntad, pero es poco práctica y realmente no se preocupa por la persona sorda. Actualmente en la sociedad sí que da algunos beneficios para las personas sordas, pero al mismo tiempo hay muchas personas sordas que no conocen cuáles son sus derechos y sus obligaciones. ¿A qué se debe esto? Bien, como he dicho antes, mi opinión es que efectivamente hay leyes que amparan a los discapacitados y entre ellos a los sordos, pero yo creo que faltan muchos avances, muchos. Y mi opinión también es que dentro del mundo de los discapacitados el sordo es el gran olvidado, ¿no? Normalmente en la comunidad oyente, cuando se piensa en un discapacitado, se piensa normalmente en un ciego o en una persona que vaya en silla de ruedas. Y si bien es cierto que a este tipo de personas y a este tipo de discapacitados también les falta el apoyo máximo que se les pueda dar, lo cierto es que posiblemente, por ejemplo, en una empresa se hagan rampas rodadas para que accedan las personas que están en silla de ruedas. Es posible que nos encontremos un ascensor con los números en braille para que pueda pulsarlos, pero es difícil que la sociedad piense en la persona sorda, y entonces entiendo que quizás se tendría que potenciar más el hacer ver que existen discapacitados que son sordos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de las empresas echo de menos que cuando se hacen cursos de formación en prevención de riesgos laborales específicos, por ejemplo en el mundo de la construcción, en el mundo de la limpieza, en el que se enseña a los trabajadores cómo utilizar las herramientas, cómo utilizar las escaleras, cómo utilizar los materiales de protección como los guantes, los cascos, protectores auditivos, protectores bucales, gafas, etcétera, etcétera. Ese tipo de formación se hace siempre eminentemente oral, nunca se hace con un intérprete, nunca jamás se ha hecho con un intérprete. Y insisto que como ese podría poner muchísimos ejemplos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el sordo no conoce sus derechos o sus obligaciones?
Yo creo que tiene el mismo problema que la persona oyente. En este país hay una falta clara de cultura preventiva. El sordo no tiene la costumbre de ir al abogado a preguntarle, simplemente a preguntarle. Antes de tener un problema hay que ir a un abogado a preguntar. Pero insisto que no lo hace solamente el sordo, también tampoco lo hace el oyente esto. No hay costumbre de ir a ver a un abogado, preguntarle a un asesor. El sordo se basa mucho en lo que le han explicado los amigos, los conocidos, otros sordos. Y es importante dejar claro que cada caso, cada persona es muy diferente a la otra. Y dos personas que han cometido el mismo delito, dos personas que han matado de la misma manera, tendrán diferentes consecuencias y tendrán distintas penas en función de las características de esa persona. Dos personas que tengan la misma enfermedad, posiblemente una tenga una invalidez y la otra no, porque dependerá del tipo de trabajo que tenga. Dos personas que tienen la misma edad, posiblemente una se jubile y la otra no, y posiblemente una cobre más que la otra en función de lo que haya cotizado. Es posible que dos personas sordas viudas, una cobre pensión de viudedad y otra no, porque dependerá de lo que haya cotizado la persona que falleció, su pareja que falleció. Por lo tanto, es importante tener una cultura, una costumbre de ir a consultar a un asesor o un abogado y sobre todo basarse en la rasgos y las circunstancias propias de cada persona concreta y nunca fiarse de lo que le pase al otro o de lo que haya contado al otro. Muy importante es, bajo mi opinión, el movimiento asociativo. Yo entiendo que las asociaciones, federaciones de cualquier índole a nivel de los sordos deben potenciar la información a todos los sordos de cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Yo he participado en alguna ocasión, porque se me ha invitado a hacer alguna conferencia sobre temas específicos, y alguna conferencia se ha hecho sobre, por ejemplo, temas de viudedad, temas de invalideces, temas de prestaciones. Bueno, me consta que se ha hecho alguna conferencia relativa al tema del carnet por puntos cuando salió en vigor el carnet de conducir. Entonces son datos que a los sordos les importan, pero hay muchos otros datos, muchos otros aspectos, como el tema de la adopción internacional, el tema del mundo de los homosexuales, de los gays, legislación propia, el tema de los derechos hereditarios, el tema sobre todo el tema de los cupos de minusválidos mínimo que tiene que tener una empresa en sus puestos de trabajo, el tema de cuando un trabajador minusválido sordo puede ser despedido o no, o primero hay que despedir a un oyente antes que al sordo. Temas de ese tipo son cosas que creo que las asociaciones son muy fuertes para presionar al mundo empresarial, al colectivo empresarial, y poder hacer fuerza para que el sordo estuviera más protegido. Actualmente en España, tanto las personas sordas como discapacitadas deben tener su certificado de discapacidad, y muchas veces se hace una distinción entre el certificado del 33 hasta el 65% y a partir del 65%. Explícanos un poco los beneficios de ambos certificados. Bien, actualmente quien reconoce los grados de minusvalía es cada comunidad autónoma. Cataluña tiene la Generalitat de Cataluña para eso, Andalucía tiene la Junta de Andalucía, Extremadura tiene la Junta de Extremadura. Eso corresponde a cada comunidad autónoma. La ley es estatal y la ley diferencia básicamente tres tramos. El primer tramo va del 1 al 33%, el siguiente del 33% al 65% y el siguiente, el último, es del 65% en adelante, si necesita ayuda de tercera persona o no. Bien. En cualquiera de los tres casos, una vez reconocido el 33%, el tramo inicial, existen ya bonificaciones fiscales y bonificaciones para las empresas que quieran contratar a este tipo de personas discapacitadas con un 33%. Ahora bien, mi consejo, es un consejo particular, es que los sordos, por el mero hecho de serlos, deberían tener como mínimo reconocido un 65%, como mínimo. Porque no solamente se valora la discapacidad física de la sordera, sino que se valoran factores sociales complementarios que están reconocidos en ley, ¿no? Por ejemplo, una mujer sorda tendrá un porcentaje un poquito superior a un hombre sordo por el mero hecho de ser mujer, por los factores sociales complementarios que he comentado.
Entonces es importante que se consiga, y se puede revisar y solicitar que se revise el grado, si tenemos un grado inferior, que se consiga, como digo, el 65%, porque entre otras cosas, como he explicado antes, conseguiremos entonces una bonificación en la edad de jubilación. Si es menos del 65% no podremos adelantar nuestra edad de jubilación. Si es igual o superior al 65%, por cada 4 años de minusvalía podremos adelantar 1 año nuestra edad de jubilación. Por lo tanto, es importante insistir en que se tiene que conseguir como sea este porcentaje. Muy bien, y entonces ahora me gustaría un poco hablar del tema de la adopción internacional. ¿Está permitido que una pareja de personas sordas puedan adoptar independientemente de si son heterosexuales o homosexuales? ¿Se les está permitido que adopten a niños oyentes? El tema de la adopción es un tema delicado porque, sobre todo a nivel internacional, dependerá también del país de origen del niño a adoptar. Entonces tendremos que enfrentarnos a los requisitos o las leyes que establezcan en esos países. No obstante, a nivel en España, puesto que ya se reconoció legalmente el matrimonio entre parejas del mismo sexo, sin duda alguna está reconocida la adopción a parejas del mismo sexo. No hay duda, yo no tengo ninguna duda de que una pareja de personas sordas debería poder adoptar, y tengo clarísimo que si la administración pusiera alguna pega para adoptar por este motivo, es un motivo claro de discriminación que sería totalmente recurrible o denunciable ante los juzgados para poder atacar esta decisión totalmente discriminatoria. Por lo tanto, en conclusión, creo que la persona sorda, la pareja sorda, independientemente del sexo que tenga la pareja o de si son del mismo sexo o pareja heterosexual, debe y puede adoptar, al igual que lo puede hacer una persona oyente y una pareja homosexual o heterosexual. Actualmente tenemos la ley, la LISMI, que surgió en el 82 y que obliga a las empresas de más de 50 empleados a reservar un 2% para contratar a personas con discapacidad. ¿Por qué hay actualmente muchas empresas que no lo están cumpliendo? ¿A qué se debe? El problema que yo veo en mi experiencia, y lo he vivido en más de una ocasión, esto es que efectivamente no existe ningún control por parte de la administración, en este caso de la Generalitat de Cataluña, para comprobar que las empresas lleven a cabo eso, ¿no? Yo me he encontrado en más de una ocasión que se ha despedido a 50 trabajadores de una empresa de 200 trabajadores. Entre los 50 trabajadores se ha despedido a 5 sordos, por ejemplo, y la administración ni tan siquiera sabía que de los 50 trabajadores 5 de ellos eran sordos. Por lo tanto, si no sabían ni tan siquiera que eran sordos, ¿cómo iban a saber ni tan siquiera que eran minusválidos? Por lo tanto, no existe ningún control. No obstante, está prevista sanciones muy graves para las empresas que incumplan esta normativa. Yo creo que aquí tengo que apelar otra vez al movimiento asociativo. Creo que las asociaciones y las federaciones son las que tienen potestad y fuerza para incidir en estos temas y obligar tanto a las empresas como a la administración a que se cumpla esta norma y a presionar para que esto se lleve a cabo. No obstante, también quiero recordar que hay empresas que sí lo cumplen, y aunque no lo creamos, hay disminuido dentro de empresas que parecen que pasan inadvertidos. Son minusválidos que posiblemente a lo mejor les falta un miembro o simplemente tienen minusvalías psíquicas y no son perceptibles, y por lo tanto a lo mejor creemos que no están cumpliendo con la normativa, pero sí que lo están haciendo, y también la están cumpliendo porque los cupos son muy bajos. Es decir, de 50 trabajadores solamente uno tiene que ser minusválido. Es decir, tampoco es tan grande la proporción. Es decir, es difícil controlar eso, pero tampoco es tan grande el cupo. Muy bien, ya para terminar, me gustaría que Juan José aprovechase y hiciese algún comentario para nuestros espectadores. Para finalizar, quiero dar un consejo a todas las personas minusválidas, y es que es muy importante que vayáis al abogado a preguntar por vuestros derechos, a informaros. Es muy importante que luchéis por ellos y que no os escondáis, sino que reivindiquéis.
así como que vayáis a las asociaciones para que os den ese apoyo. Muy bien, ya hemos terminado el programa Intersignos de hoy. Quiero agradecer a nuestro invitado de hoy, a nuestro abogado, la asistencia aquí, y repito la importancia de tener conocimiento sobre nuestros derechos como personas sordas. Y ya para finalizar, nos vemos en el próximo programa. Saludos. Muchas gracias. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola, mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola, mundo! Muchas gracias. Still a thing. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. El Instituto Nacional para Ciegos INSI tiene la tarea de garantizar los derechos de los colombianos ciegos y con baja visión de Colombia, en términos de inclusión social, educativa, económica, política y cultural.
El INSI, la entidad adscrita al Ministerio de la Igualdad que asesora a entidades nacionales, territoriales y locales que tienen a cargo la atención de los casi 2 millones de personas con discapacidad visual del país. A través de sus servicios brinda asesoría en educación inclusiva, accesibilidad digital y física e inclusión laboral. Cuenta con la imprenta nacional para ciegos que produce y entrega material especializado en diferentes formatos. Y cuenta con una tienda que pone a disposición más de 180 productos para posibilitar el desempeño de las actividades cotidianas de una manera autónoma e independiente. Y como escenario para el acceso al conocimiento desde cualquier lugar y en cualquier momento, tiene la biblioteca virtual para ciegos que pone a disposición libros en formatos accesibles, con diversas obras y géneros. Y para garantizar la participación, el acceso a la cultura y el entretenimiento, escuche INSI Radio, la emisora virtual que le da voz a las personas con discapacidad visual. Instituto Nacional para Ciegos INSI, trabajando por una Colombia más incluyente. www.insi.gov.co. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.